Muy buenas noches. Siendo las 7:20 de este día, 7 de julio, tengo el gusto de abrir la sesión académica de esta noche. Con esta sesión cerramos el programa de sesiones académicas de este bienio 2001-2003. Un programa muy rico en el que se intentó cubrir todos los aspectos que le interesan a la Academia Nacional de Arquitectura. Por eso para mí es un gusto recibir a los señores académicos, a los arquitectos, estudiantes de arquitectura, distinguidas damas y querido público que siempre nos han honrado con su presencia. Esta noche tenemos el gusto de recibir en este foro del pensamiento al arquitecto Rafael Longoria, distinguido académico de número de este capítulo, promotor de la cultura arquitectónica latinoamericana contemporánea, que viviendo en Houston nos comparte esta noche, en esta sesión, su visión acerca de la perspectiva académica, con su ponencia Haciendo Arquitectos. Muchas gracias, Rafael, por estar entre nosotros. La arquitectura es una ciencia que se aprende en la teoría y en la práctica. El arquitecto debe ser ingenioso y además laborioso. Ni genio sin trabajo, ni trabajo sin genio hacen el obrero perfecto. Debe estar instruido en geometría, no ser ignorante en óptica, perspectiva, haber aprendido matemáticas y saber mucha historia, haber estudiado la filosofía, tener conocimientos de música, algunas nociones de medicina, de jurisprudencia y de astrología. Esto lo decía Marco Vitruvio Polón en el año 30 a.C. Yo creo que sigue siendo vigente. La arquitectura son volúmenes que envuelven y desenvuelven espacios, y la experiencia del espacio solo se hace en el trayecto del tiempo con la cuarta dimensión, moviéndose, penetrando los volúmenes y los espacios. La arquitectura es un oficio y como tal se transmite en la práctica del maestro al aprendiz. Todos somos aprendices siempre. Antiguamente las academias de arquitectura exigían a los alumnos trabajar en el taller del maestro. Esto se ha perdido actualmente, seguramente debido a la cultura mediática, a la fragmentación del conocimiento, la masividad de la información y dispersión, seguramente a la modernidad desaforada en la que vivimos. La necesidad de que los seres humanos nos reunamos para celebrar hoy en este recinto es tan antigua como la propia humanidad. El hecho de estar reunidos, presenciando y participando consciente o inconscientemente, crea una comunicación entre nosotros. En grupo gozamos y nos volvemos parte del evento cuando nos relacionamos con el ponente, el contenido y su visión. Es así cuando la sesión ha tenido sentido. En este contexto es como hemos preparado para ustedes esta serie de sesiones académicas que hoy llegan a su fin en este bienio. Lo que buscamos es la arquitectura que persigue expresar los valores y sentimientos del hombre que la imagina y del hombre que hace de la obra arquitectónica su recinto. Sean todos bienvenidos. Para conducir la sesión de esta noche cedo el micrófono al arquitecto Luis Préstamo, secretario del capítulo. Buenas noches. Vamos a empezar primeramente con una revisión de la crónica anterior por la arquitecta María Teresa Martínez, cronista del capítulo. Hola, buenas noches. En un diálogo íntimo, un intercambio con verdaderas intenciones de culminar en propuestas como iniciativas de la Academia, acciones que ingieran en el desarrollo de la ciudad, así concluyó la sesión del mes de junio. Una sesión sin escenografía, una silla austera en medio del escenario, Armando Flores, Roberto Chapa, en un diálogo como resultado de una preocupación compartida. La sesión se inicia con las palabras de Juan Carlos Pérez, citando al filósofo Fernando Sabatier. Más que fabricar riqueza, el mundo globalizado de hoy debe fabricar humanidad. Esta noche, la Academia Nacional de Arquitectura reconoce en la obra del doctor Armando Flores su oficio por fabricar humanidad, al dedicar gran parte de su vida profesional a la investigación, docencia y al oficio mismo de la arquitectura. El arquitecto inicia su intervención mencionando: estamos aquí para hacer unas reflexiones sobre el estudio de la arquitectura, un conocimiento sumamente complejo y que los arquitectos, comodinos, aletargados,
seguimos basándonos en los principios de Vitruvio, firmeza, funcionalidad y belleza. Nos hace una descripción de los elementos que considera que forman parte de la arquitectura, mismos que se modifican según el espacio físico y la cultura. A continuación, el doctor Armando Flores nos describe el porqué y el contenido de cada una de sus publicaciones, expresando que la arquitectura no se puede estudiar por sí misma, que es interesante y significa por lo que representa, por quién la hizo, que los aspectos culturales son más importantes y que le dan el espíritu, el sentido. El libro de ornamentaria comienza planteando mi experiencia personal de caminar por una calle de Monterrey y encontrar en una casa, a la altura del pretil, la cabeza de un perro con un cordón saliendo del hocico. Esto no se explica en la arquitectura y comenta cómo se inicia en la lectura de la arquitectura a través de la observación directa. Los colores terrosos, característicos de la región, es una característica. Enseguida, con Calicanto, los marcos culturales para la arquitectura regiomontana. Comenta que descubre que tenemos mucho de africano, una sorpresa en contra de los mitos que fabrican nuestras abuelas racistas con respecto al origen neohispano de nuestros bisabuelos. Comenta que existen registrados 12 millones de africanos, con destino a 3 puntos de América, que estamos llenos de africano. Apreciación de las artes es un libro de texto obligatorio en todas las carreras que inicia con la apreciación de lo más cotidiano que es la arquitectura. Sigue a esto un análisis de la arquitectura regiomontana por décadas. A continuación, Arquicultura, modelo para el estudio de la arquitectura como cultura, en el que se dan las claves para apreciar lo cultural en la arquitectura, tomándose como ejemplo de una lectura el obispado. Todos estos estudios formarán parte de un trabajo que resultará el modelo para el estudio holístico de la arquitectura. Roberto Chapa inicia el diálogo con una lectura de Bonta, concluyendo de esta que la comunicación a través de la obra requiere de ciertos códigos y los códigos interpretativos solo pueden ser construidos a través de una reflexión teórica adecuada. Schultz es el primero que recoge todas las aportaciones hechas por la Gestalt, el estructuralismo, Piaget y Lévi-Strauss. Armando Flores está de acuerdo por iniciar el diálogo-debate. Las conferencias, a diferencia de las ponencias, se reducen a una exposición de la obra como en un aparador. Se insurge contra esa práctica, incluso comenta que le reclamó a Teodoro González de León cuando vino a la Cátedra Barragán. A la academia no hay que venir por aplausos, sino por ideas. Se habla de los esfuerzos por modificar los esquemas en las escuelas de arquitectura. Recuerda que a él impartió la clase de teoría un dentista, no recuerdo el nombre. El diálogo fue muy rico. Surgieron fuertes cuestionamientos con respecto al Super 7 que se encuentra en el condominio Acero, o no se sabe si es el condominio el que está dentro del Super 7. Debemos tomar un compromiso con la arquitectura, con nuestra arquitectura. La sesión terminó casi con una exhortación. Es necesario tomar una posición, hacer seminarios para concientizar. Fue un diálogo en familia, como mencionó al inicio Armando Flores. Solo lamentamos no habernos enriquecido con algunas ilustraciones. Gracias. Los arquitectos, al igual que otros creadores, están familiarizados con ciertas estrategias que frecuentemente se explotan y se combinan indistintamente. Aprenden debido a la experiencia, se impregnan de nuevas lecciones con cada nuevo diseño, todo lo hacen y reciben influencia de lo que han hecho antes. Están forjados por sus trabajos, en tantos que estos los forjan a ellos también. Con estas palabras quisiera presentar al arquitecto Rafael Longoria y leer un pequeño currículum bastante extractado, pero yo creo que esto refleja mucho la grandeza del ponente de hoy en la noche. El arquitecto Rafael Longoria, académico por la Academia Nacional de Arquitectura, es profesor de arquitectura en la Universidad de Houston y socio de la firma de arquitectos Longoria Peters.
Es editor de la Aula, es una revista de arquitectura, urbanismo en las Américas, y es presidente electo de la AXA, Asociación de Escuelas de Arquitectura de Estados Unidos y Canadá. Hoy en la noche lo tenemos al arquitecto presentándonos la sesión académica Haciendo Arquitectos. Por favor, arquitecto, si gusta pasar. Gracias por esta invitación y gracias también por la invitación a ser parte de la Academia Nacional por el capítulo de Monterrey, que una asociación que ya ha rendido muchos frutos en estos cortos años. El tema de hoy es la educación de los arquitectos y en particular las escuelas de arquitectura de los Estados Unidos. Un tema interesante porque, en mi opinión, las universidades son el gran tesoro de los Estados Unidos, ya que son la base de su poderío económico, científico y militar. Pero antes de entrar de lleno al tema de educación, quiero hablarles un poco del AXA, en celebración de haber tomado el camino a la presidencia hace poco. Esta asociación fue fundada en 1912 y representa a todas las escuelas de arquitectura acreditadas en Estados Unidos y Canadá. Es parte de las 5 asociaciones hermanas de la arquitectura en Estados Unidos, que son el AIA, la Organización de Profesionistas, el NCARB, que administra los exámenes profesionales de arquitectura, el NAAB, que acredita los programas profesionales de arquitectura, y el AIAS, que es la Organización de Estudiantes de Arquitectura Nacional. Estas 5 organizaciones comparten un edificio en Washington, a una cuadra de la Casa Blanca, y pues tienen una relación simbiótica, cada cual su función, pero todas actuando en conjunto, y de hecho con una red de miembros de mesa directiva que pues cada organización lleva una fórmula en la cual algunas de las organizaciones pues deciden cierto número de los miembros de las otras. Así es que es toda una relación muy completa. La asociación consiste de 122 escuelas de arquitectura, 112 en Estados Unidos y 10 en Canadá, y otro centenar de miembros afiliados internacionales, entre los que se encuentran 5 escuelas mexicanas, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la UNAM, la Universidad La Salle de Cuernavaca y la Universidad de Anáhuac del Sur. Comentaba hace poco que me sorprendió al buscar esta lista que no hay ninguna de las escuelas de Monterrey como miembro afiliado. Si me preguntan, que creo que es la pregunta natural, ¿y qué es un miembro afiliado? Es simplemente una categoría de afiliación que les permite a estas escuelas participar en todas las actividades del AXA, incluyendo los concursos para estudiantes, que tiene un programa bastante activo de concursos de diseño para estudiantes patrocinados por varias industrias, al mismo tiempo que se envía cierto número de los boletines del AXA y de la revista del AXA, que es el boletín del AXA, y la revista del AXA es el Journal of Architecture, el Jornal de la Educación de la Arquitectura, que se publica desde 1947
4 veces al año y es en un sistema estricto de comité científico al que cualquier persona puede aportar un artículo. El boletín del AXA que sale mensualmente durante los meses del curso académico, pues es un medio bastante importante, ya que aquí se presentan las posiciones en concurso abierto para enseñanza no solo en las escuelas de Estados Unidos y Canadá, pero en un gran número de escuelas internacionales y claro, el calendario de eventos, por supuesto del AXA, pero aparte todo un buen calendario internacional de actividades de escuelas de arquitectura. El AXA tiene 5 conferencias anuales. Su junta anual de escuelas, la conferencia internacional que rota cada año, ya sea de un año en Europa y el otro año en el resto del mundo, la conferencia de administradores, que es más bien temas de la administración de escuela, donde participan muchos de los directores de las escuelas, el seminario de maestros que se lleva a cabo cada año en Cranbrook, la escuela diseñada por Eliel Saarinen en Michigan, y que pues cambia el tema anualmente, pero siempre para capacitar maestros. Y finalmente la conferencia de tecnología que se lleva cada año con temas específicamente de tecnología, pero ahora empezando este año en conjunto con la junta anual. La próxima junta anual se llevará a cabo en Miami en marzo y la internacional ocurrirá en 3 semanas en Finlandia en colaboración con el simposio de Alvar Aalto. Una de las cosas de las que estamos muy orgullosos es que la última conferencia internacional del AXA se llevó a cabo en Cuba, que para las escuelas canadienses no fue de gran mérito, pero fue todo un evento para las escuelas americanas, que requirió todo tipo de permisos a nivel presidencial. Pero fue un evento que creo que es uno de los ejemplos más claros de lo importante que es llevar a cabo estas conversaciones internacionales. Una cosa muy bonita que sucedió en esa conferencia fue que reunimos a los 5 arquitectos de las Escuelas Nacionales de Arte de Cuba que no se habían reunido desde los días en que estaban construyendo las escuelas. Y se hizo una visita junto con ellos a las escuelas y resultó en la primera conversación pública en Cuba sobre la preservación de la arquitectura moderna. Ya han hecho gran labor en Cuba en preservar la arquitectura colonial, pero esto le dio un fórum a los 5 arquitectos para expresar lo importante que es intervenir en el patrimonio de la arquitectura moderna, un tema que no en todos lados se ha apreciado todavía. Aparte de esta serie de conferencias y de publicaciones, una de las labores más importantes del AXA es tomar parte en la formulación de la política educativa de la arquitectura en Estados Unidos. En Estados Unidos las decisiones sobre la acreditación y el contenido de los programas académicos se llevan a cabo totalmente fuera de todo ámbito gubernamental. De hecho, son estas 5 organizaciones hermanas las que han tomado, nadie se las cedió, pero a través de los casi 100 años de su existencia han tomado la autoridad para determinar el contenido necesario para acreditar programas de arquitectura.
asimismo como los requisitos necesarios para determinar el registro profesional de los arquitectos. Es algo bastante interesante, tal vez único en el mundo, porque como comentaba, ocurre fuera de todo ministerio federal, tiene cierta relación con los estados, ya que los estados son los que determinan los requisitos para el registro de profesionistas, pero se ha elaborado una serie de acuerdos y contratos donde los estados le han cedido a estas 5 organizaciones el desarrollo grandemente el desarrollo del contenido de lo que determina el registro profesional de arquitectos y la acreditación de escuelas de arquitectura. Así es que es una labor importante, y cada 3 años se reúnen se hace una reunión para validar la acreditación de las escuelas, para validar el sistema de acreditación en el que participan todos los 5 organismos. Este año toca en octubre en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y se determina si todavía es válido los requisitos de acreditación, que por el momento son 39 y se está proponiendo reducirlos a 37. Así es que es un sistema, es un rol bastante importante del AXA y las otras 4 organizaciones, ya sea a través de las ramas profesionales o a través de las escuelas, el determinar su propio gobierno. Y en este consenso, casi se puede decir nacional, todos los gobiernos de los estados, con unas excepciones muy pequeñas en California y Florida, donde han agregado algunos requisitos adicionales, pues han accedido a ceder esta función. Los programas de arquitectura en Estados Unidos se caracterizan por su diversidad extrema y la también extrema movilidad de su profesorado, y tal vez su característica más importante es el sistema de estudio, que lo traduzco como sistema de estudio para no confundirlo con la palabra taller, que lleva otro significado. El sistema de estudio, que es la base de la educación arquitectónica en Estados Unidos, pues tiene su historial que se ha desarrollado a través de los años, pero se caracteriza más que todo por el hecho de que está basado en un sitio muy específico. Cada estudiante tiene asignado un área de trabajo, bastidora, hoy en día computadora, dentro de cada escuela, que se le asigna por todo el semestre o todo el año, y el cual es accesible 7 días a la semana, 24 horas al día. De hecho, nuestro programa tiene baños con regaderas y cuartos para cambiarse, porque es bastante común que los estudiantes se pasen la noche en el edificio. Y es no solo la base de la forma en que se enseña la arquitectura, eso de estar pasado en su sitio, de trabajar todos juntos en cada clase, sino que también forma toda una cultura de la arquitectura muy particular, ya que al estar tanto tiempo juntos, pues los estudiantes forman lazos muy estrechos, no tanto entre ellos mismos, sino también con sus maestros, que tenemos que pasarnos también muchas horas en esos estudios, y
la proporción comúnmente aceptada son 12 estudiantes por maestro en un estudio. Hay una variación de 10 a 15, pero el promedio es 12 a 1. Algunas veces se enseña en equipo, pero es raro. Por lo general es una relación muy directa de un estudiante, de un maestro a 12 estudiantes. Es interesante que una de las actividades principales del AIAS, la Organización de los Estudiantes, en los últimos 2 años, ha sido un enfoque en el sistema de estudio, con algunas quejas y preocupaciones que vienen de los estudiantes de este sistema de estudio. Han escrito, con ayuda de un comité que incluye maestros, un estudio verdaderamente impresionante sobre el sistema de estudio, que ya han distribuido a todas las escuelas y están convocando para el próximo abril una conferencia en Minneapolis, con ellos en el papel de liderazgo, ellos, quiero decir, la organización de estudiantes, para discutir cómo se puede mejorar el sistema de estudio. La AXA ha patrocinado su propio estudio que se titula, o que se conoce como el reporte Boyer. Fue escrito por Ernest Boyer y Lee Mitgang, 2 distinguidos educadores de la Fundación Carnegie, no arquitectos, sino investigadores de la educación. Y fue un estudio que se terminó hace 4 o 5 años y tomó otros 4 o 5 años en prepararse, y que nos ha dado un mapa de acción al AXA, como para tener metas muy fijas de dónde queremos encaminarnos. El reporte se titula Construyendo Comunidad. No fue un título predeterminado, sino fue el título que determinaron Boyer y Mitgang después de 5 años de estudio, como algo que sumariza, que es la esencia de las recomendaciones y metas que han fijado. Y tienen toda una serie de interpretaciones sobre lo que significa construyendo comunidad. Primeramente, lo más literal, que el trabajo de los arquitectos en su labor profesional debe ser primordialmente construir comunidades. Y elabora toda una serie de recomendaciones de cómo se puede enfocar a los estudiantes, cómo se puede encaminar a los estudiantes a ser profesionistas que construyen comunidades. Pero también lleva otros matices, construyendo comunidad dentro de las universidades, es decir, colaborar con la comunidad universitaria, colaborar con otras disciplinas, abrirse a lo que uno puede aprender de las otras disciplinas, principalmente en lo que corresponde a la investigación, donde de veras tenemos mucho que aprender de otras disciplinas, y también crear comunidades dentro de las mismas escuelas de arquitectura, algo bastante relacionado con el trabajo que están haciendo la organización de estudiantes en su evaluación del sistema de estudio. Es un reporte de veras importante, y le recomendaría a cualquiera que está interesado en la educación de la arquitectura
obtener una copia de ese reporte. El website de LACSA, que antes de que se me olvide es www.acsa-arch.org. ¿Qué tal está eso? Lo repito al final. Es un buen sitio para obtener más detalle, de lo que he discutido, pero en particular para obtener una copia de este reporte, al mismo tiempo que el reporte de la cultura de estudio que producieron los estudiantes. Uno de los temas que se han pasado horas de discusión en las juntas anuales del ACSA es el problema que se denomina de nomenclatura. Y digo que se denomina de nomenclatura porque es un problema que no existe aquí, así es que no es factor, pero que deriva de esta gran diversidad que comentaba de las escuelas americanas, y es la gran confusión que existe de los títulos de arquitectura que se dan en Estados Unidos. Simplemente entre los títulos profesionales hay el Bachelor of Architecture, el Master of Architecture y el Doctor of Architecture. Los tres títulos los dan diferentes universidades como primer título profesional, y dentro de esas tres designaciones de títulos profesionales hay toda una serie todavía más extensa de confusiones. Hay casos que van desde el Bachelor of Architecture clásico es un programa de 5 años, pero se dan casos desde el Bachelor of Architecture que otorga la Universidad de Rice, que es de 6 años, hasta la maestría que otorga la Universidad de Tulane, que es una maestría de 5 años sin necesidad de una carrera anterior. o el doctorado que otorga la Universidad de Hawái como primer título profesional, que es un doctorado de 6 años como primer título profesional sin ningún título anterior. Aparte de eso está la confusión dentro de las maestrías, que hay maestrías que son títulos profesionales y hay maestrías que son postprofesionales. Y hay algunos, esto es parte de esa diversidad de la que hablaba, a la que se le domina en el vocablo de la arquitectura académica americana vocaciones tempranas y vocaciones tardías. Es decir, los programas para jóvenes que salen directamente de la preparatoria y deciden estudiar arquitectura, como es común aquí, y un programa clásico de 5 años ya nada es regular, pero el programa clásico era un Bachelor of Architecture de 5 años después de la preparatoria, en comparación a lo que era el sistema de las grandes escuelas del noreste como Harvard o Yale, en que los estudiantes estudiaban una carrera humanística o denominada ya de educación liberal de 4 años, ya sea en historia, literatura, psicología, etcétera, y después de eso se hacía una maestría de arquitectura como primer título profesional de una duración aproximada de 3 años y medio. O sea, que esa ruta de la vocación tardía permitía
permitía entrar a la arquitectura de la misma manera que en Estados Unidos se entra a la medicina o al derecho, después de haber completado un programa de educación liberal de 4 años. Obviamente ese sistema pues desciende del sistema aristocrático inglés de las universidades, donde pues era lo usual primero tener una educación muy amplia, muy clásica, y después de eso ya como en segundo plano decidir cómo iba uno a ganar la vida, o si tenía uno que ganar la vida. Y hay muchos que abogan por ese sistema como la mejor manera de hacer arquitectos. Digo, ciertamente universidades como Harvard y Yale no dan un título de carrera de arquitectura, simplemente lo dan ya sea como esta vocación tardía o como una maestría postprofesional, que típicamente es de 1 año y medio. Aparte de eso, en los años 60 se pusieron de moda los programas 4+2, que son más típicos de las grandes universidades estatales, en las que se estudia la arquitectura 4 años, pero no necesariamente con un enfoque completamente profesional, y luego se hace una maestría de 2 años, que viene siendo el primer título profesional. Como pueden ver, es una confusión bastante grande, y es todo un chiste ya en el AXA, que van 10, 15 años de discutirse eso, porque hay algunas personas que han luchado bastante por tratar de darle de simplificar el sistema y de darle una uniformidad, que después de 15 años de batalla ya es claro que no va a existir, porque el consenso, o al menos la mayoría, si no el consenso, es que la diversidad es más importante que la claridad. Y de hecho existen razones por las que diferentes programas han escogido estas diferentes rutas. Algunos, como el de Tulane, tan simples como sobrevivir en el mercado, o sea, dar una maestría en lo que otros dan un bachelor, para hacer algo pues más atractivo para una universidad que tiene que tener atractivos, porque es bastante cara, sin tener el prestigio de universidades como Harvard o Columbia, que atraen gente, den lo que den o cobren lo que cobren. En lo que hago hincapié es que esta diversidad de títulos ha existido desde los orígenes de la educación arquitectónica en Estados Unidos, y ciertamente desde los orígenes del AXA. Los primeros documentos del AXA de 1912, con las 9 o 10 escuelas fundadoras, ya demuestran esta complejidad de los títulos que se dan, y esta complejidad de diferentes rutas y diferentes requisitos. En lo que ha acabado la acreditación es en un entendimiento que no se acredita la nomenclatura, no se acredita el nombre de los títulos, sino simplemente el contenido. La acreditación es solamente para el primer título profesional. Los títulos profesionales postprofesionales, no tienen ningún tipo de acreditación, solo se acreditan los primeros títulos o el título profesional. Y cómo decidan llamarle las escuelas es cuestión libre. Claro que las escuelas
estatales tienen que responder a sus respectivos estados. Las escuelas privadas en realidad tienen una libertad absoluta de cómo denominar sus títulos. Ya Juan Carlos citó a Vitruvio, y claro que esa es la referencia básica. La arquitectura tiene la suerte de tener un tratado excelente sobre lo que es la educación de un arquitecto, que de ya más de 2000 años de antigüedad. Muy pocos campos pueden decir eso. Y como decía Juan Carlos, es un tratado que todavía es vigente. Son principios que, pues, que 2000 años después todavía pueden ser la base para lo que es la educación de un arquitecto, como se denomina uno de los capítulos en ese tratado. La base del pensamiento de Vitruvio es ese balance de la teoría y la práctica, y su exposición clara de que sin práctica pues no hay arquitectura, todo es un fantasma de la imaginación, y sin teoría la arquitectura no es un arte, y si no es arte, por definición no es arquitectura, sino construcción. Y eso en sí puede ser el tema completo de la charla, de la diferencia de la arquitectura y la construcción, y la cuestión central de que si estamos enseñando arquitectura o estamos enseñando construcción. Y lo difícil que es enseñar arquitectura, porque al ser un arte, pues entra en una dimensión diferente de la enseñanza. Ya es bien sabido la troika vitruviana de la firmeza, comodidad y deleite. Hay toda una serie de traducciones con diferentes matices del griego, pero que básicamente, pues que básicamente es algo que creo que todos aquí podemos estar de acuerdo, que eso forma la base de lo que es la arquitectura. Algo relacionado con eso, yo propongo que hay tres aspectos de la arquitectura que son esenciales enseñar: el arte de la arquitectura, como ya hablamos, la ciencia de la arquitectura y el negocio de la arquitectura, que son tres dimensiones muy, muy importantes en la formación de un arquitecto. Y describiría yo que un programa de carrera, o como estaba ya más ampliamente, sino un programa de título profesional, pues necesita tener un balance de esos tres aspectos, del arte de la arquitectura, la ciencia de la arquitectura y el negocio de la arquitectura. Que un programa de maestría ya puede ser una especialización, una concentración en el estudio de una de esas tres áreas. Y un doctorado en la arquitectura, además de ser un estudio más especializado de una de esas tres áreas, debe de crear nuevo conocimiento en una de esas tres áreas. Por lo tanto, es también importante
el hecho de que las personas que enseñen esas tres áreas, ya sea el arte, la ciencia o el negocio, de veras tengan la capacidad de contribuir a alguno de esos campos. Y uno tanto de nuestras grandes cualidades, pero también uno de nuestros grandes defectos, es que tendemos a demasiada amplitud y tendemos a cubrir demasiado campo o múltiples de esas áreas. Y creo que es importante hacer la diferencia de que los estudiantes de carrera deben de estar preparados en esas tres áreas, deben de conocer de esas tres áreas. Pero aún los maestros de carrera, creo yo, que tienen que de veras especializarse en una de esas áreas, porque es difícil enseñar algo a fondo si se ve de una perspectiva muy amplia. Y de hecho, volviendo al tema de las escuelas americanas, el sistema que ha evolucionado a través de los años, pues favorece o casi más que favorece, demanda cierto grado de especialización en los maestros por el sistema de tenure, que es también muy particular. El sistema de tenure que existe pues en el 90 y tantos % de las universidades americanas es bastante uniforme. Hay maestros de tiempo completo y maestros de tiempo parcial. Y eso pues, se comprende perfectamente, al igual que lo hay aquí, ¿verdad? Pero de entre los maestros de tiempo completo hay 3 rangos muy bien definidos a nivel nacional, no como los títulos que no están definidos. Los rangos son profesor asistente, profesor asociado y profesor. Los profesores asistentes se contratan, es el primer rango de tiempo completo, y tienen típicamente 6 años para probar que están creando conocimiento y diseminándolo en su campo. Y al final de esos años, al final de esos 6 años, hay un proceso bastante estricto de revisar a cada uno de estos maestros asistentes para ver si probaron ya que están creando conocimiento y diseminándolo. Y si lo prueban, pues tienen empleo de por vida en esa institución. Pero si no lo prueban, o si determinan los diferentes comités que no lo probaron, son despedidos inmediatamente. Entonces, esa es de muchas formas el drama central de las universidades americanas. Es esos 6 años de estar tratando de probar que están contribuyendo. Es un sistema bastante elaborado que pasa por 3 o 4 comités, uno a nivel de la facultad, otro a nivel de la universidad, otro a nivel del rector, otro a nivel de la mesa directiva de la universidad, y que tiene que venir con referencias de 3 a 6 maestros que no conocen a este maestro de alrededor del país, que recibieron el material y dictaminaron en su opinión
si está contribuyendo o no. O sea, es algo bastante elaborado y bastante serio. Estos últimos 3 años he estado en el comité de la Universidad de Houston, o sea, que vota a nivel universidad en todas las facultades a quién se le otorga y no, y es algo bastante serio el saber que está uno decidiendo pues un cambio de vida para todas estas personas. Si pasan esta prueba, entonces obtienen el rango de profesor asociado. El rango de profesor se les da típicamente de 4 a 10 años después de haber obtenido el tenure y el rango de profesor asociado a los maestros que prueben que sus contribuciones a su campo han sido reconocidas internacionalmente. Y hay otro sistema igual de comités y referencias para determinar eso. Claro que ya no lleva el mismo peso de una decisión de correr a alguien o no correr a alguien, porque esto simplemente es, pues no deja de ser un insulto muy grande el ser negado, pero por el mismo hecho de que es un riesgo, si ya no al sustento, pero un riesgo al ego bastante grande, muy pocos maestros dan ese paso de pedir ser evaluados para ser profesores. Solo lo hacen cuando ya están muy seguros de que va a suceder. Pero digo, esa es la base, no solo en la arquitectura, pero esa es la base en todas las disciplinas académicas del sistema universitario, y eso es lo que promueve en gran parte la investigación. Porque, digo, podría pasarme horas dándoles detalles de qué es aceptable y qué no es aceptable, digo, qué determina en cada campo, y claro, cada campo es un poco diferente, pero esa es la gran presión para investigar y para escribir que existe en las universidades americanas. Y claro que fuera de esta presión, pues ya es una cultura de la investigación. O sea, está lleno de gentes en múltiples disciplinas cuya pasión es la investigación. De hecho, muchos dejan la enseñanza en un segundo o tercer plano. Y al menos en la Universidad de Houston, donde conozco mejor el criterio de cómo obtener esto, hay 3 áreas de evaluación: la investigación o trabajo creativo, que eso incluye a los artistas y arquitectos y otros, la enseñanza y el servicio. Y el servicio y enseñanza simplemente hay que probar pues una competencia básica. En la investigación o la actividad creativa hay que probar excelencia. O sea, que están en enseñanza, simplemente uno tiene que ser no muy terrible. Y en el servicio, pues simplemente no ser exageradamente flojo para servir en comités, ya sea de la universidad o de la comunidad. Pero en la parte de la investigación y de la contribución creativa, pues es bastante alto lo que se pide. Mucha de la historia del AXA ha sido el tratar de desarrollar una definición de lo que constituye tanto la investigación como el trabajo creativo en el campo de la arquitectura. Porque obviamente estos sistemas pues son mucho más claros en las ciencias, tanto las ciencias físicas como las ciencias sociales, donde existe una idea mucho más clara de lo que es la investigación, porque es una investigación
de método científico. Otra de las características de nuestra profesión es que dentro de las llamadas profesiones liberales, la nuestra es la que menos depende del método científico. Obviamente la medicina está totalmente dependiente del método científico, pero aún el derecho, en una manera más abstracta de entender lo que es la lógica, pues también depende de ese pensamiento racional. La nuestra es la única de las profesiones liberales que tiene esa dimensión de arte, y por lo tanto pues es mucho más difícil de definir. Hay aspectos de ella, hablábamos del arte, hablábamos de la ciencia de la arquitectura y hablábamos del negocio de la arquitectura. Y en esos dos aspectos, tanto la ciencia como el negocio, pues es más fácil definir y entender lo que es la investigación. Y hablo, como decía, tanto de las ciencias físicas como las ciencias naturales como las ciencias sociales, porque tanto los campos científicos como los campos sociales, como aún la administración, pues tienen muy definido ya lo que constituye la administración en esos campos. La historia, que también es una de nuestras avenidas, pues es también bastante clara, porque existen métodos, una metodología académica de lo que constituye la historia seria. La teoría, como nosotros como arquitectos definimos la teoría, pues que va, no sé, desde la crítica literaria hasta la especulación poética, pues es bastante más difícil de definir, y es más difícil de encontrar avenidas para publicar ese tipo de trabajo. Igualmente el diseño como actividad creativa, pues es bastante complicado de determinar cuál es el trabajo de veras de calidad. Y mucho de la actividad del AXA en los últimos 70 años ha sido en tratar de definir cómo puede encajar la arquitectura en este sistema de las universidades americanas. De hecho, el Journal of Architectural Education, la publicación que mencionaba, pues nació de esa necesidad de tener avenidas para publicar trabajo que no encajaba en otro tipo de revistas, ya sea científicas o históricas. Y de hecho se ha convertido en uno de los sitios donde más teoría, entre comillas, y digo entre comillas porque es teoría arquitectónica, se publica. Asimismo, donde se busca validar el diseño al acompañar el trabajo, la obra de diseño, pues con contextos que la ubican en su posición teorética o en su intención científica. Las conferencias del AXA también crecieron de ese mismo afán de tratar de promover un sitio de discusión, de discurso académico para los arquitectos. Es bastante particular la movilidad extrema de los maestros en Estados Unidos. Recuerdo hace muchos años
que me invitaron a dar una charla a los maestros en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que como ustedes sabrán es un sitio bastante particular. Y me preguntaban que cuáles eran las diferencias que veía con lo que estaban haciendo a lo que se hacía en Estados Unidos. Y casi me lincharon cuando les comenté que lo que necesitaban era dejar de contratar a sus propios egresados, que en muchas universidades americanas hay reglas muy estrictas de que no se puede contratar un solo egresado de esa institución como maestro de planta. Y digo, yo obviamente esa es una escuela que está grandemente formada por sus maestros están grandemente formados por sus propios egresados y digo, fue algo bastante bastante duro. Pasé momentos duros en la Autónoma de Guadalajara, porque digo, la discusión era, pues, si nosotros somos los mejores, ¿por qué vamos a contratar a otros? Digo, gente que conoce nuestro sistema y de hecho no es, digo, el objetivo no es tanto mejores o peores, sino aires diferentes y una manera de introducir una renovación constante de las ideas que se comparten en la universidad. Claro, hay que comprender que eso es producto de una movilidad, pues, como decía, exagerada, geográfica dentro de Estados Unidos, donde es muy fácil para la gente cambiarse de una ciudad a otra. Y digo muy fácil, no en lo práctico, que sí lo es, sino muy fácil psicológicamente decir voy a estar 2 años en Boston y luego 2 años en Los Ángeles. Que es un sistema pues muy difícil de aplicar en un sitio con más arraigo. Aunque también hay que decir que la idea del arraigo en muchas ciudades mexicanas pues ya es un mito más que una realidad, porque todos aquí presentes saben de la gran cantidad de personas en Monterrey que han venido de otras ciudades. Pero no deja de ser un bloque psicológico. Por último, quiero cerrar estos comentarios conectando algunas de las ideas del reporte Boyer con estas 3 áreas que mencionaba como esenciales en la enseñanza: la arquitectura como ciencia, como negocio y como arte. Y en diferentes términos, en diferentes palabras, el reporte Boyer propone que en esas 3 áreas es posible crear comunidad, es posible construir comunidad. Habla desde el punto de vista de los negocios, habla de la importancia de una integración más vertical de las actividades de los arquitectos. Y eso existe ya un poco más o bastante más aquí que en Estados Unidos, porque digo, aquí el arquitecto construye tanto como diseña, mientras que en Estados Unidos la actividad de diseño y la actividad de construcción está bastante separada. Pero desde el punto de vista del negocio hay una integración todavía anterior al diseño, que es el desarrollo de los proyectos, que siempre nos quejamos como arquitectos de no tener los clientes adecuados para hacer las obras
que más beneficiarían a la ciudad. Y pues propone que en lugar de quejarnos de no tener los clientes adecuados, que tal vez debamos de convertirnos en nuestros propios clientes, y que si alguien quiere enfocarse en la arquitectura como negocio, pues en realidad lo debe de comprender más extensamente y hacer lo que es tal vez el negocio clave, que ya no es tanto la construcción, sino el desarrollo de los proyectos, que es donde en realidad se determina qué se hace, dónde se hace y cómo se hace. En la ciencia de la arquitectura, el construir la comunidad, pues puede venir en muchas formas, pero ya hay ejemplos muy claros de maneras en que la investigación científica puede de veras abrir campos nuevos en la arquitectura. Dos de las cosas más excitantes que han salido en Estados Unidos en nuestro campo de la enseñanza de la arquitectura y de la investigación en los últimos años han salido de ámbitos médicos. Uno de San Diego, donde una serie de neurólogos que habían estado haciendo investigación de la manera en que los ambientes construidos, los edificios, la arquitectura, la manera en que afecta el desarrollo del cerebro y de diferentes áreas del cerebro, es que básicamente nos contactaron y nos dijeron, pues tenemos X años de estar investigando esto y estamos encontrando cosas muy interesantes de cómo los lugares que tienen mejor calidad de alumbrado, que tienen mejor luz natural, crean cerebros más eficientes. Investigaciones bastante documentadas de cómo niños aprenden mejor en cuartos con luz natural que en cuartos con luz artificial. Y todo desde el punto de vista de los neurólogos, que simplemente vinieron pues, a decir, pues creo que a los arquitectos les interesaría esto. Y pues de hecho, pues es muy interesante. Y pues aparte de lo interesante y aparte de lo importante en construir mejores edificios, es toda una nueva arma que un arquitecto puede usar cuando está tratando de pelear por más luz natural o por salones más altos o por espacios más interesantes. Y otra de las investigaciones que a mí se me hace todavía más importante salió de Atlanta, del Centro para el Control de las Enfermedades, donde una serie de investigaciones conectaron toda una serie de epidemias y enfermedades en Estados Unidos con decisiones de diseño urbano o de planeación, que le dan un enfoque totalmente al discurso del diseño urbano o la planeación urbana, donde conectan índices de mortalidad con diferentes tipos de urbanismo, donde conectan índices de diabetes o de obesidad con diferentes tipos de urbanismo y por supuesto una infinidad de alergias con el uso de materiales y la falta de circulación natural del aire. O sea, todos ellos, todas cuestiones de sumo interés, muchas de ellas que tal vez intuitivamente lo sabíamos, pero que de veras es dramático cuando lo ve uno documentado científicamente. Y por último, las implicaciones para el arte de la arquitectura. Como algunos de ustedes saben, yo vengo de una familia muy taurina y el gran refrán de Pepe Alameda que define lo taurino en México: el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega.
creo que es esencial para comprender la arquitectura, porque la arquitectura no es graciosa huida, sino apasionada entrega. Y solo cuando es esa entrega apasionada que deliberadamente quiere ser un arte, es que es verdaderamente arquitectura. Y en particular, creo que la arquitectura es el gran arte público y que para enseñarlo y ejercerlo como tal hay que desarrollar y hay que enseñar las técnicas y mecanismos que promueven que la arquitectura sea siempre el diseño de un pedazo de la ciudad y nunca el diseño de un edificio autónomo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Si gusta pasar a sentarse. Para conducir el comentario de esta sesión, queremos invitar al arquitecto, al doctor, más bien, en arquitectura, Armando Flores Salazar, arquitecto académico emérito de la Asociación Nacional de Arquitectura. Bueno, pues me da mucho gusto de nuevo estar acá arriba. Estoy aquí arriba porque Rafael Longoria puso como requisito venir siempre y cuando yo lo acompañara un poquito por acá. Entonces, no es que esté en temporada alta, sino que, bueno, son las circunstancias, ¿verdad? La reunión anterior, la sesión anterior, hablábamos sobre la diferencia entre una conferencia y una ponencia, y venimos a la Academia Nacional de Arquitectura a participar en una ponencia. Es decir, el invitado maneja una serie de ideas y conceptos en un tema específico que le permita a los asistentes opinar, estar de acuerdo, ampliar conocimientos, disentir. Porque lo más rico de estas sesiones es precisamente el que se es participativo en esta reunión, y es una reunión para favorecer la reflexión en torno de la cultura arquitectónica. Claro que nos mete en un buen lío Rafael Longoria, porque el tema que pone a la mesa es un tema que da para muchísimo. Es un lote de tela que tiene mucho para recortar. Es muy interesante todo lo que nos ha planteado y nos despeja muchas dudas, y al menos en lo personal lo estuve escuchando tratando de entender las afinidades y las diferencias entre nosotros, los que hemos sido educados dentro del campo de la arquitectura acá en México, y el que ha vivido los sistemas de enseñanza de la arquitectura en Norteamérica. Bien, la arquitectura en sí misma, comentábamos hoy al mediodía, Tito, Juan Carlos, Luis, Rafael y yo, es una disciplina muy sencilla, tiene muy pocos elementos para su estudio, maneja pocos materiales de construcción, pocas técnicas constructivas, y probablemente lo que la va haciendo un poquito más complicada son más que toda esa área ruidosa que, como decía Rafa, se asocia más hacia los criterios del arte que hacia los criterios de la ciencia. La enseñanza de la arquitectura en su modalidad académica es muy reciente. Durante mucho tiempo, desde el Renacimiento a nuestros días, se manejaba en las academias de arte, y entonces se manejaba como un concepto artístico, y es que de hecho un arquitecto en el Renacimiento era un escultor y era un pintor y era un excelente dibujante, y podía manejarse en todos esos campos. Hacemos una referencia a Vitruvio
como la comenzó a hacer Juan Carlos al principio, y plantea Vitruvio los conocimientos básicos y mínimos que un arquitecto debe de manejar. Pero Vitruvio era un poco vanidoso, y aparte estaba tratando de apantallar al emperador para decirle que los arquitectos no éramos gente tonta, que requeríamos de una serie de conocimientos, o sea, no es tan sencillito, ¿no? Entonces, se me hace que era una nómina más de presunciones que de manejo de conocimiento. Y yo no sé si desde ahí, porque Vitruvio ha determinado demasiadas cosas en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura, la llena de mitos, la llena de… Y se maneja en ese arco amplísimo que va del arte a la ciencia. Y algunos arquitectos en la aguja nos instalamos más en lo científico, más en lo artístico, o podemos manejarnos a complacencia dependiendo de la tipología de lo que manejamos o dependiendo del objeto. Todavía Rafa dice, un poco cobijándose en Vitruvio, la diferencia entre arquitectura y construcción. Y es que si solamente manejamos esas dos polaridades, la arquitectura como ciencia, la arquitectura como arte, entonces indiscutiblemente que lo que se maneja como arte, bueno, pues es la arquitectura, y lo que se maneja como ciencia va a ser la construcción. Sin embargo, hemos avanzado un mucho en estos casos, en la medida no que los arquitectos lo hemos empujado para lograrlo, sino en la medida en que el antropólogo, el sociólogo, el historiador, el ingeniero se han interesado y han metido su cuchara en este rollo, y entonces se ha vuelto un poquito más complejo. Bien, yo no soy el ponente, estoy tratando nada más de que mi responsabilidad y mi obligación aquí es como que en ese arco amplísimo en el que nos trata de meter Rafa, pues cerrarlo un poquito. La arquitectura la podemos aprender directamente de la arquitectura, o la podemos aprender de los arquitectos. Y aquí también hay otro tópico bastante interesante. Rafa plantea todos esos riquísimos aspectos administrativos, planes curriculares, grados, categorías, etcétera, etcétera, que bueno, hay mucha gente, algunos de ellos como Alexander Lenoir, que ahorita está trabajando de tiempo completo en planificación de mapas curriculares, de estrategias de enseñanza, etcétera, etcétera. Creo que la responsabilidad va a ser de Rafael de responder en todo ese ámbito. Él agrega ahora valientemente lo del estudio de la arquitectura como negocio. Entonces, pues vamos a tratar de encontrar preguntas en esa variedad, pero esperemos que no nos perdamos y vamos comenzándole a esto. ¿Alguien quiere iniciar? Ya levantaron por allá la mano. Marta Curiel. Buenas tardes a todos. Me interesó muchísimo el enfoque que se da de la búsqueda del arquitecto de Estados Unidos, de los estudiantes sobre todo, en cuanto a la formación como objetivo, en cuanto a la formación de comunidades. Y esto lo relaciona un poquito a la forma como se da la enseñanza que usted dijo con respecto a que los estudiantes allá realmente están en un aula donde tienen un lugar propio para poder desarrollarse, o al menos así le entendí. Yo quisiera un poquito que adentrara más cómo son las comunidades de los estudiantes en el trabajo diario en las universidades americanas. Sí, el sistema más típico es que el maestro del taller, o como llamamos del estudio, tenga clase con los estudiantes 3 veces a la semana, 5 horas cada día. O sea, es un total de 15 horas a la semana que el maestro se pasa con sus estudiantes de taller. Y fuera de eso, pues los estudiantes
se pasan mucho más tiempo que eso en el taller, porque el taller se convierte en su casa. Es donde tienen todos sus libros de todas sus clases, es donde hacen no solo sus trabajos de arquitectura, pero donde hacen todas sus tareas, es donde se hacen grupitos de estudio a altas horas de la noche para estudiar para otras clases, o donde se hace trabajo en equipo para el taller, o donde simplemente se hacen trabajos individuales para el taller, pero muy importante, todos juntos al mismo tiempo. Porque, digo, desde mis memorias de estudiante, yo creo que aprendí más de mis compañeros que de los maestros, porque se pasa uno tanto tiempo junto que pues aprende mucho uno del otro. Sí. Un poquito aclarar, los otros maestros, o sea, las otras áreas que se presentan, ¿se integran en el mismo taller o es aula aparte? Es aula aparte. Por ejemplo, vamos a decir las clases de historia de la arquitectura, pues se enseñan, si los 3 días a la semana, vamos a decir, son lunes, miércoles y viernes, muchas de las otras clases se enseñan ya sea en las mañanas, porque típicamente los estudios son toda la tarde, o en los martes y jueves, igualmente las clases técnicas o cualquier otra clase, teoría, etcétera. ¿Y hay integración entre todos los maestros y el taller o es elementos separados? Varía de escuela en escuela, pero en el programa donde yo enseño en la Universidad de Houston no hay mucha integración. Muchas gracias. Bien, planteaba hace un ratito lo de Vitruvio porque es necesario explicar que Vitruvio escribe ese texto para decirle al emperador lo que debe de saber de arquitectura para que ordene bien lo que va a pedir. Entonces, la excusa del texto son lo que el emperador debe saber de arquitectura. En ese carácter le prepara, hace una división de los conocimientos y hace lo más ampliamente posible una explicación. Entonces, esto se viene convirtiendo de alguna manera en una especie de enciclopedia. Datos muy interesantes en ese periodo porque tiene que conocer inclusive de materiales, tiene que saber detectar una buena cantera. Todavía cuando Juan Cruzet viene, el primer arquitecto académico que viene aquí a la entidad a construir la catedral nueva, lo primero que hace es salir al campo a buscar canteras para poder hacer construcciones. No encuentra ninguna de calidad de construcción y tienen que volver al sillar para la construcción. Pero él todavía estaba dentro de ese perfil vitruviano. ¿Alguien por acá? Adelante. Muchas felicidades, maestro, escucharlo, tener la oportunidad de escucharlo nuevamente. Yo tengo una pregunta, en esa diversidad de programas que mencionó para titularse, ¿cómo manejan, o me imagino que manejan también una diversidad en cuanto al sistema o al método para llevar a cabo esa titulación? O sea, estoy hablando de si llevan tesis, si no llevan, o un examen profesional, o un proyecto final, o cuál es el sistema, o hay algún común denominador. Es bastante común que haya un proyecto independiente generado por el estudiante al final de la carrera o al final de la maestría, pero no es tan común que se requiera una tesis escrita como parte de ese proyecto. Más bien es una opción de estudiantes que quieran hacer una tesis escrita, pero no se requiere en muchos lados. Lo que es bastante uniforme es que gran parte de la educación se basa en el estudio. Digo, eso es el dominador más común en todo el país. Perdón, ¿y hay un protocolo de presentación de este trabajo o no? Bueno,
Hay toda una, más que protocolo diría yo, que hay toda una cultura con lo que se denomina jurados que ocurren en el estudio pues cada 2 o 3 semanas, en el que se invitan maestros o profesionistas y los estudiantes ponen su trabajo en la pared. Y esto se hace no al final del proyecto, sino proyecto en marcha, y cada estudiante presenta su proyecto y recibe crítica de los invitados. Y eso más que todo es la cultura, esa cultura de estudio y jurado, estudio y jurado. Muchas gracias. Por allá el arquitecto Jorge Garza de la Garza. ¿Cuál es el grado de avance en esa, llamemos, liberación de la posibilidad de estructurarse más verticalmente en el ejercicio profesional en Estados Unidos, dado que había o que hay ese obstáculo de la construcción asociada también con el diseño? Bueno, no es tanto un obstáculo en sí, no es una separación que más bien ha sido producto del tipo de contratos tan específicos que se hacen para un proyecto. Quiero decir, los documentos, los dibujos tan específicos que se hacen, que alguno de ustedes si no ha visto un juego completo de documentos de construcción americano, pues creo que muchos lo encontrarían sorprendente, la inmensa cantidad de detalles, dibujos y especificaciones escritas que se incluyen. Es más bien parte de esa cultura de contrato y litigio, más que algún bloque legal que prohíba esa integración vertical. De hecho, lo están haciendo muchos. El caso más célebre es en San Diego, donde hay toda una comunidad de arquitectos de San Diego que están practicándole de esa manera, desde el desarrollo hasta el diseño y la construcción, y con diseño de mucha calidad. Gracias. El arquitecto Juan Ignacio Barragán. Sí, después ok. Sí, buenas noches, Rafael, y felicidades por tu exposición. Gracias. Me pareció muy interesante en este mismo tema que comentaba Jorge, la tendencia un poco encontrada hacia la realidad que se vive en México, o al menos la utopía del arquitecto mexicano, ¿no? Que el arquitecto mexicano tiene que diseñar, construir y a veces promover, y siempre está soñando nada más poder diseñar, cuando de alguna manera las directrices que se están buscando por el medio académico es a buscar un arquitecto que sea no nada más arquitecto constructor, que por cierto es una tendencia que también hemos visto en España y en Francia, en Italia, a fortalecer el arquitecto constructor, sino el arquitecto comerciante o desarrollador. Mi pregunta va en el sentido de cómo lo toma la comunidad de los grandes arquitectos, el que el medio académico esté promoviendo que el arquitecto de las nuevas generaciones sea un poco más comerciante o negociante. ¿Cómo es percibido este fenómeno o esta tendencia? En lo que has llamado los grandes arquitectos, los grandes talentos de diseño, la situación es un poco diferente, porque una oficina pues, donde hay grandes talentos de diseño, vamos a decir como la oficina de Stephen Hall o Herzog de Merón o Frank Gehry, pues son oficinas que de veras deben de no desperdiciar su tiempo en otras cosas y dedicarse a lo que hacen con gran excelencia. Así es que no creo que es una receta para todos,
sino más bien algo que no se hace lo suficiente y que necesita promoverse un poco más, no para que todos lo hagan, sino para que algunas personas lo consideren como alternativa. Pero no hay debate alrededor de este tema. No, y particularmente no los grandes arquitectos, no es un tema que les preocupe, y de hecho estamos hablando que varios de los que mencioné, particularmente Stephen Hall, todavía es maestro de tiempo completo en Columbia y todavía enseña la clase de primer año de diseño que siempre ha enseñado. Por favor. Buenas noches. Buenas Tengo noches. una pregunta que siempre me ha inquietado mucho de las diferencias que hay entre la educación en Estados Unidos y la nuestra, porque si hay una realidad en lo que dices de que el arquitecto en Estados Unidos, bueno, o diseña o construye en cierta forma, ¿no? Eso es un hecho. Bueno, ¿por qué los exámenes de registro son tan perros y todos se quejan y todos dicen no? Porque es más que nada todo ese estudio que tienes que hacer para presentar un examen a nivel técnico, constructivo o de reglamentación. ¿En qué se funda esa dificultad tan grande de tener tu registro después de haber estudiado 6, 7 años? Primera parte, porque aun cuando solo se diseña y no se construya, pues hay que saber cómo se va a construir. Se pide esa digo, no que no sepas construir, pero a ese grado de que… En cierta forma, es casi irónico que en un sistema donde el arquitecto no construye, casi tiene que tener más certeza en lo que está diseñando, porque está poniendo todo como documento legal. O sea que hay que tener todavía más conocimiento de la construcción para ponerlo por escrito legalmente que un sistema más relajado donde uno lo va trabajando en la obra. Ambos resultan en proyectos que pueden ser muy buenos o que pueden ser muy malos. No estoy alegando que uno produce mejores edificios que el otro, simplemente que el sistema donde hay que dibujarlo con exactitud requiere, por lo mismo que es un documento legal, requiere un trabajo de detalle mucho más elaborado. O sea que hay pocos registrados allá con los… Pero la otra parte de la respuesta es que el examen de registro profesional es difícil más bien físicamente que intelectualmente. No sé si saben los aquí presentes que es un examen de 4 días, que son 3 exámenes de 8 horas y un examen de 12 horas. O sea que es un examen en total de 36 horas a través de 4 días, que es difícil más física y mentalmente que intelectualmente. No es el contenido. ¿Cada estado es diferente también o hay zona? No, eso es lo que administra el NCARB y es el mismo examen en todo Estados Unidos y Canadá, con la única diferencia que California y Florida agregan todavía más exámenes encima de las 36 horas. California agrega un examen adicional, creo, de 3 horas de sismos y Florida un examen de huracanes. Pero todo el enfoque de los exámenes profesionales es sobre seguridad y… Por eso, reglamentaciones, ¿no? Todo está enfocado a salvar vidas, el examen. Sí, ya sea fuego o estructura o sistemas mecánicos, pero todo enfocado
a lo que puede causar daño a los ocupantes. Habría que recordar que cuando estuvo aquí César Pelli y nos hablaba de las Torres Petronas, parte del trabajo de diseño fue las maquetas para probarlos contra vientos, ciclones y temblores. A nivel de estudio todavía, a nivel de diseño. Una cosa que me faltó, me salté de explicar, es la importancia en el sistema americano de los 3 años requeridos de práctica antes de que pueda uno recibir el registro profesional de arquitecto. O sea que además de tener el título profesional, uno debe de ejercer 3 años bajo la supervisión de un arquitecto registrado y llenar una serie de reportes mensuales que aseguren que se ha estado trabajando en las diferentes áreas profesionales. Antes de poder tomar el examen, ahora se puede tomar el examen antes de esos 3 años, pero no se puede uno registrar hasta que complete esos 3 años. O sea que es una parte integral de la educación y muchas cosas no se tienen que enseñar en la escuela porque sabe uno o el sistema las ha puesto como cosas que se aprenden en los 3 años de aprendiz en la oficina. ¿No es un comparativo del servicio social nuestro, más o menos, o no? No. No, pero es una práctica, ¿no? Pero es un enfoque diferente porque como el mismo término implica el servicio social, pues es dar algo a la comunidad al mismo tiempo que uno está aprendiendo. Esto es totalmente enfocado a lo profesional. Muy bien. Todavía tenemos margen. Rogelio González, por favor. Bien, buenas noches. Primero, Armando, creo que de Vitruvio se quedó muy corto con lo que ahora tenemos que saber los arquitectos para diseñar bien. Sí, definitivamente. Ahora definitivamente tenemos que ir hasta sociólogos, etólogos, bomberos, policías y todo lo necesario para que nuestro proyecto funcione. Se quedó muy corto. Haciendo las excepciones que siempre existen, hemos pensado que el arquitecto americano está educado para ser funcionalista, básicamente. Casi ahorita lo podías tú asegurar cuando me dices que manejan 3 áreas, que es el arte, que es la ciencia y que es business. Habiendo observado algunas universidades de los Estados Unidos, cuando me hablan de arte, prácticamente me hablan casi exclusivamente de historia. Historia de la arquitectura, historia del arte, la historia de fulanito de tal, de menganito de tal y ya. Pero yo me quiero regresar a lo esencial, que es que un arquitecto es un creador de espacios, básicamente. Entonces, siento que se ha abandonado en algunas universidades de los Estados Unidos, pero mucho y casi es un hecho, es de facto, ese espíritu creativo, o sea, ese darle al diseño, incentivarlo para que creas algo. Eso que tienes que crear, desde luego tiene que estar en base a una serie de conocimientos. Siempre he pensado que México, en ese aspecto, tiene una mejor visión, que ahora lo hacen algunas universidades europeas. El hecho de también ser constructor, porque siempre pensé que la única manera de diseñar bien es sabiendo cómo se construye. O sea, yo no puedo partir, por así decirlo, para una gran estructura de si mis entre ejes van a ser de 12 metros, de 15, de 20, si no sé si va a ser de acero, si va a ser de concreto, o sea, yo ya tengo que tener ese conocimiento. Pero de cualquier manera, la esencia de la creación, la esencia del espacio, es un feeling del cual no se está alimentando a los muchachos. O sea, yo pienso que lo mismo sucede allá como aquí en México. Yo no puedo traer un muchacho del poniente de Queens y decirle que me diseñe una zona de recepción de un club de golf exclusivo. En su vida ha estado en uno, ¿verdad? Ni puedo llevarme a un muchacho del fraccionamiento de La Puerta de California y decirle que me desarrolle unos departamentos de interés social
para las gentes que están sufragadas por el gobierno. O sea, no hay ese feeling, no hay ese sentimiento. Creo que eso depende mucho de aptitudes. Si las tres grandes áreas en las que se define ahorita la enseñanza de arquitectura en Estados Unidos, que es arte, que creo que es historia, ciencia y negocios, lo único que le van a dar al muchacho es una aptitud, es apto para eso, pero no me le van a enseñar una actitud. O sea, yo necesito hacer que ese muchacho tenga esa actitud de investigación, esa actitud de llegar de crear de tal forma que pueda resolver el problema. No sé si sea algo de raíces, no sé, algo de idiosincrasia de los latinos, no sé qué sea, pero sí siento en el arquitecto sajón en general esa frialdad, ese aspecto, a tratar de encauzármelo por un sistema exclusivamente funcionalista, en el que el arte no se convierte en otra cosa más que historia, y que a veces caen en un posmodernismo creado porque ya no había más remedio que valerse de cosas que tuvieron valor antes para poder darle valor a sus obras. Gracias. Gracias, Rogelio. Y gracias también por externar la opinión. Ordinariamente hacemos preguntas y deberíamos también de dar opiniones. Creo que todavía hay posibilidad de una, aunque ya estamos en el límite del tiempo, comenzamos tarde. En ese carácter, si todavía alguien quiere opinar, expresar, y si no, le regresamos los trastos a Luis Préstamo para la conclusión. Sí, cómo no. Bueno, en lo que todavía no nos ponemos de acuerdo y evidentemente de eso se trata, de que este sea un foro de reflexiones en lo de Vitruvio. De cualquier manera, después de 2000 años estamos hablando de él, ¿no? Así es. Y eso también es interesante. Quién sabe cuál sería el propósito, pero es evidente que hay cosas que hay que ir un poquito más allá del texto y que seguramente lo hemos discutido. Querido Rafael, hoy tu ponencia nos ha transmitido acerca de tu visión y del perfil del arquitecto o de lo que se enseña en las escuelas de arquitectura en Estados Unidos. Yo quisiera, a manera de pensamiento, quedarme al final de las sesiones académicas con que el arquitecto es alguien que debe conocer el hombre de su tiempo, eso lo dijo Vitruvio, y eso sigue siendo válido hoy en día. También lo decía ahorita Rogelio en su ponencia, en su particular ponencia, pues que debe ser alguien que tenga los conocimientos, aptitudes, habilidades y sobre todo la actitud para imaginar lo que aún no está construido. Y hablando de lo tuyo, que me gustó mucho, que es el hacer comunidad, bueno, pues en las últimas sesiones hemos hablado de hacer humanidad. El hacer comunidad es hacer humanidad. Y este arquitecto debería tener evidentemente un alto compromiso social por su cultura y su comunidad, ¿no? Evidentemente también con una visión histórica de sus raíces y en un mundo global, pues con una visión que así lo incluya. Con la capacidad de trabajar en equipo y con la capacidad, sobre todo, como hoy en esta noche, cuando menos en lo personal, de aprender a aprender. Es por ello que en nombre del capítulo en Monterrey, para mí es un gusto entregarte este diploma de reconocimiento en atención a tu ponencia de esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, pues en asuntos generales quisiéramos anunciarles que va a haber una asamblea general en el EGADE el día 16 de julio a las 7 de la tarde, con efecto de elegir a la nueva mesa directiva de una terna que será propuesta. Y la próxima sesión, en lugar de ser el primer lunes del mes de agosto, tendrá verificativo el día 15 de agosto, va a ser la sesión solemne, va a ser una sesión de investidura del arquitecto aquí con nosotros, Javier Meléndez, que va a pasar a ser académico emérito, y también la toma de protesta de la nueva mesa directiva. El 15 de agosto esperamos tenerlos aquí en este lugar.
Muchas gracias. Luis, hay un anuncio adicional que quiere Sí, hacer el doctor. Se me pasó, quiero hacer una invitación y no la quise hacer estando allá en el Presidium para no alterar el orden. El viernes 1 de agosto a las 19:30 horas en el patio del Museo Metropolitano, el doctor Víctor Zúñiga y la maestra Alejandra Rangel van a hacer una crítica al proyecto editorial de Arquitectura y Cultura que he venido desarrollando. Están cordialmente invitados. A los arquitectos de la academia se les mandará la invitación por correo electrónico y a los demás por carecer de ella, de ahí porque se hace la invitación. Viernes 1 de agosto, 17:30, patio del Museo Metropolitano, comentarios y crítica al proyecto editorial de Arquitectura y Cultura. Gracias. Cedo la palabra al arquitecto Juan Carlos Pérez para cierre la sesión. Siendo las 9:05 de este 7 de julio, tengo el gusto de cerrar esta sesión invitándolos a que nos acompañen a la sesión solemne del… yo me equivoqué en la fecha, es el 11 de agosto. 11 de agosto es lunes, disculpen. Muchas gracias por su presencia, señores.